Muy buenas noches, apreciados amigos, apreciados hermanos. La gracia del Señor nuevamente esté con cada uno de nosotros, donde quiera que está llegando la señal que usted está recibiendo. Estoy seguro que no es la señal local de alguna de nuestras iglesias o emisoras. Usted está recibiendo la señal del reino de los cielos. Y es el Señor mismo quien nos ha invitado para este lindo evento, y el tiempo ha llegado para que la palabra del Señor sea presentada. En esta ocasión, el doctor Saúl Rivera, psicólogo y pastor, también estará compartiendo la palabra de Dios para que podamos vencer tormentas y el Señor pueda entrar en nuestros corazones. Preparémonos para que el Señor hable a nuestras vidas. En esta ocasión, el doctor Saúl Rivera con nosotros. Pequeño problema técnico. Muchas gracias, buenas noches. Dios bendiga a cada uno de ustedes. De vuelta un saludo a todos los que están acá presentes. Saludo a los que nos ven a través de las redes sociales. Sabemos que hay gente en distintos lugares que nos miran a esta hora. Entendemos que hay personas mirando en Colombia, en Venezuela, en Puerto Rico y en diversas partes de los Estados Unidos, así también como las iglesias del Ministerio Hispano de la Conferencia de Ohio. Para mí un honor y un privilegio presentarme ante ustedes en esta noche. Hay fechas en la vida que no se pueden olvidar. Si usted estuvo vivo el 11 de septiembre del 2001, usted sabe que esa fecha, acá en los Estados Unidos por lo menos, y posiblemente en el mundo, no se pueda olvidar. Esa fue la fecha de los ataques terroristas en New York. Otra fecha que tal vez algunos de ustedes, no todos, van a recordar para siempre es el 20 de septiembre del 2017. ¿Qué pasó el 20 de septiembre del 2017? El huracán María azotó a la isla de Puerto Rico, dejando una devastación sin precedentes en la historia de la bella isla de Puerto Rico, de donde venimos. María era una tormenta devastadora, un huracán de categoría 5, de los más potentes huracanes que se puedan ver, y azotó a la isla sin piedad por horas. En la vida y en el mundo vemos tormentas. Las tormentas son muchas veces súbitas, se levantan sin aviso y llegan sin dar alguna señal. Simplemente suceden y causan una devastación terrible. Así también en la vida de cada uno de nosotros pueden haber muchas tormentas, problemas súbitos, problemas que no esperamos, situaciones que ocurren en el momento menos esperado. Hoy les voy a presentar dos historias, una que es una tormenta y otra que pudiéramos decir es más bien un tormento. Si tienen Biblias, por favor, busquen conmigo el capítulo 8 del Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, el capítulo 8. Vamos a comenzar esta historia desde el verso 40. Y esta es una historia en tres escenas. En la primera escena nos encontramos a Jesús, que regresa a Jerusalén. Dice el verso 40 lo siguiente: cuando volvió Jesús, les recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Qué maravilloso ese versículo, ¿no es cierto? Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Ojalá y esa sea nuestra experiencia, hermanos. Amén. Que cuando Jesús vuelva, todos los que aquí estamos, por lo menos, ¿verdad? Todos los que nos miran a través de los medios de comunicación,
puedan recibirle gozoso porque le hemos esperado. Ahora, el verso 41 comienza la primera escena. Y en la primera escena encontramos a un matrimonio que viene a clamar por la salud de su hija ante Jesús. Verso 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. No sabemos el nombre de la esposa, solamente sabemos el nombre de Jairo. El nombre Jairo es griego y significa gozo, alegría. Y es casi irónico porque este hombre se encontraba en uno de los mayores momentos de dificultad de su vida. El hombre llamado gozo y alegría llega angustiado ante Jesús porque su gozo y su alegría se habían abruptamente terminado. Dice el verso 22, perdón, el 42, porque tenía una hija única, póngale una banderita a eso, una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Jairo tenía una hija. La hija tenía 12 años. Póngale otra banderita a ese dato. Y esa hija única había sido el gozo, la alegría y la esperanza de Jairo. Ahora Jairo está en una situación desesperada. Su hija, la alegría de su vida y de sus ojos, aquella que le daba el sentido al nombre que él llevaba, Jairo, estaba muriendo. Por 12 años aquella niña había sido el gozo de sus padres. Y ahora Jairo enfrenta esta tormenta. Así que esta es la tormenta de Jairo, la enfermedad de su hija. Un problema repentino, algo que nadie se esperaba. Y yo no sé si le estoy hablando en esta noche a alguien que se encuentra pasando o ha pasado recientemente por una tormenta, por un problema repentino que usted no se esperaba. Fue al médico esperando buenas noticias y de pronto el diagnóstico cambia su vida para siempre. Recientemente la hermana Aida Brignoni nos contaba de cómo el diagnóstico de cáncer cambió su vida para siempre. Pero así pueden haber tantas otras historias, ¿no es cierto? Matrimonios que hoy están bien y de pronto al día siguiente, sin que nadie se lo espere, algo sucede. Y ese matrimonio comienza a derrumbarse. Todos pasamos por tormentas. Algunos son como María, huracanes de categoría 5. Otros pasamos por otras situaciones, otros problemas. Así que encontramos a Jairo y su gran problema. Su hija de 12 años había enfermado y estaba muriendo. Quiero decirles que todos los temas de esta campaña vamos a seguir un formato similar. Y es que no sé si ustedes se han fijado, pero muchas veces en los evangelios hay historias, una cerca de la otra, que usted puede comparar y contrastar y va a encontrar detalles que pareciera que fueron puestos allí a propósito para que los lectores pudieran comparar y contrastar estas historias. Esta historia es una sola historia que pasa en 3 escenas. Ahora bien, fíjense lo que dice. En el verso 43 comienza la segunda de las 3 escenas de esta historia. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía ¿cuánto tiempo? Y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Llega esta mujer, una mujer anónima, que estaba viviendo un tormento. Tenía un problema que había durado 12 años. Fíjense que la hija de Jairo tenía ¿cuántos años? Los mismos años de felicidad y de alegría que había vivido Jairo para terminar en angustia, eran los mismos 12 años de angustia que había vivido aquella mujer. En aquel entonces, no vamos a leer todos los versículos, pero según el capítulo 15 de Levítico, una mujer con el problema de flujo de sangre era considerada inmunda hasta que el problema cesase. Y acabamos de leer, el problema no cesó por 12 años. Ser considerada inmunda significaba separarse de su familia, de sus seres queridos, de su hogar, estar alejada, estar marcada por la sociedad como alguien que era sucio, que era indigno,
que no podía ser acercada. Por 12 años esa mujer no había sentido el abrazo de sus hijos, el abrazo de su esposo. Por 12 años esa mujer había estado relegada a la marginalización, porque esa era la ley ritual que había. No sé si le estoy hablando a alguien que tal vez como esta mujer está pasando por una especie de tormento. Ya no un problema repentino, sino uno que comienza y continúa y se queda. Y usted lucha con eso. Y usted lucha con esa situación. Puede ser un problema de salud física, de salud mental, emocional, algún problema matrimonial, alguna otra situación. Pero ustedes saben de lo que estoy hablando. Problemas que nos causan pesar, tristeza y a veces hace que nuestra fe desmaye. El verso 44 dice, esta mujer se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Esta mujer que estaba desahuciada por los médicos, que había gastado todo cuanto tenía en tratamientos médicos y nada le había ayudado, se allega hasta Jesús. Pero como ella sabe que es considerada inmunda por el resto de la sociedad, de aquellos que la rodeaban, ella en forma sigilosa, a casi escondidillas, toca el manto de Jesús y dice acá que al instante es sanada. Fíjense qué curioso la comparación de estos dos. Jairo llega y públicamente le pide a Jesús, Jesús, ven a mi casa, se postra a sus pies, le ruega. Esta mujer no se atreve ni a hablar, no se atreve ni a presentarse. Y extiende su mano y toca el manto. Dice el verso 45, entonces dijo Jesús, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? 46, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, nótese lo que dice aquí Lucas. Lucas dice que ella quería quedar oculta. ¿Okay? Dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, a los pies de Jesús, le declaró delante de todo el pueblo que por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él, Jesús, le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. ¿Cuántos decimos amén otra vez? Ella quedó sana. Ahora bien, Jesús pone a esta mujer, vamos a decir, en la mirilla. Porque Jesús sabía bien quién era el que lo había tocado. Porque hay una diferencia entre apretujar a Jesús, vamos a decir, y tocar a Jesús a través del toque de la fe. Los otros no sintieron nada, pero esta mujer fue sanada. ¿Por qué hizo esto Jesús? ¿Por qué puso el enfoque, la mirilla sobre esta mujer, sabiendo que esta mujer era considerada impura, inmunda a los ojos de la sociedad? Podemos afirmar que Jesús no quería dar lugar a la superstición de que había alguna virtud sanadora en tocar sus vestidos, porque muchos tocaron sus vestidos y ninguno fue sano. No es mediante el contacto exterior con Jesús como se recibe la sanidad, la salvación, sino por medio de la fe que se aferra a su poder divino, como fue realizada esta sanación. Amén. Entonces, si es así, si el asunto no es tocar a Jesús, es la fe que tenemos, porque el propio Jesús dice, tu fe te ha sanado, vete en paz. Jesús no quería que se divulgara la superstición. Si tocas el manto de Jesús, vas a ser sano. No es tocar a Jesús, es poner nuestra fe en Jesús. Amén. En medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la tormenta o del tormento, en medio del dolor, seguir confiando en Dios. Poner nuestra fe por completo en Dios.
Además, tenemos que entender que el hecho de que esta mujer dijera lo que le estaba pasando, le dijo por qué causa le había tocado, era un testimonio para todo el pueblo. Ahora, este milagro no quedaba en secreto, porque los dones del Evangelio no se obtienen a hurtadillas ni se disfrutan en secreto. El Señor nos invita a que compartamos lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Y cada uno de nosotros tiene una historia que contar. No importa cuál sea tu situación, no importa si eres alguien que naciste en el Evangelio, si has crecido como una persona cristiana toda tu vida, o si recientemente has conocido al Señor, todos tenemos una historia que contar acerca de cómo ha hecho Dios con nosotros. Amén. Y ese testimonio tuyo tiene que ser escuchado. Y el Señor quiere que tu testimonio sea oído por otros. Así que no temas compartir el testimonio. Aunque a veces algunos puedan pensar que es un testimonio difícil de oír, pero si el Señor te ha permitido a ti estar aquí hoy, si Él ha sido bueno contigo, tú tienes que compartir ese testimonio para que otros puedan escuchar y conocer del amor de Cristo Jesús. Fíjense, había, como dije en aquellos días, la idea de la inmundicia. Y ser tocado por una mujer con flujo de sangre hacía que Jesús estuviera inmundo. Pero Jesús no tenía miedo a eso. Jesús no tenía miedo a contaminarse. ¿Saben por qué? Porque Jesús no le tiene miedo a nuestra inmundicia o a nuestra suciedad. Otra persona quedaría inmundo, pero aquel que se acerca a Jesús con fe es todo lo opuesto. Él queda limpio. Jesús nos limpia, Jesús nos sana, Jesús nos salva, Jesús trae sanidad y curación a nuestras vidas. Amén. Jesús le dice, vete en paz. Shalom. Esa palabra tiene tanta profundidad, no tenemos el tiempo para entrar en ella. Jesús es llamado en Isaías el Sar Shalom, el príncipe de paz. La verdadera paz se recibe en la vida cuando se recibe a Jesús, al Evangelio, a la salvación y al perdón de los pecados en nuestros corazones. Amén. Tú no puedes tener verdadera paz si no tienes a Cristo en tu vida. La paz verdadera proviene sola, única y exclusivamente del Señor. De paso, la palabra Shalom, uno de los significados, es algo que está completo. Cuando Jesús le dice, vete en paz, le está diciendo, estás hecha completa. Si tú no tienes a Jesús, si tú no tienes al príncipe de paz en tu vida está incompleta. No tienes paz, no tienes a Jesús. Así que te invito a que también alcances esa paz. Dice, tu fe te ha salvado. Pudiéramos hablar aquí mucho, pero no tenemos tiempo, el tiempo apremia. Así que les voy a decir solo un par de cosas. Esa palabra en griego viene de una raíz que se llama sozo, y esa raíz sozo se puede traducir de varias maneras, y de hecho es traducida en varios pasajes del Nuevo Testamento en varias maneras. Se puede traducir como sanar, salvar, o puede ser libertar, rescatar. Así que cuando Jesús le dice, tu fe te ha sanado, le está diciendo también, tu fe te ha salvado, tu fe te ha libertado. Y cuando recibimos esa salvación de Cristo Jesús, recibimos esas tres cosas: perdón, sanidad y liberación. Amén. Todo aquel que recibe a Jesús en su vida como su único Salvador, como su única esperanza de vida eterna, recibe salvación, sanidad física, mental, espiritual, matrimonial y liberación de aquellas cosas que te oprimen, de aquellas cosas a las cuales aún tal vez estás esclavizado. Verso 49, continúa la historia, dice, estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal, de la casa de Jairo, a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús respondió, no temas, cree solamente y será salva. Será sana,
será libertada, será rescatada. Entrando en la casa, Jesús no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Verso 53. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. No está muerta, solo duerme, dijo Jesús. Algunos de nosotros hemos visto a nuestros seres queridos pasar al descanso. Y la Biblia constantemente, en muchos versículos, no tenemos el tiempo para repasarlos hoy, pero habla de la muerte como un estado de inconsciencia, donde los muertos nada saben. Pero aquellos que mueren con su fe puesta en Cristo Jesús, resucitarán el día en que Jesús regrese. Amén. La Biblia nos asegura que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Pero la gente se burlaba de Jesús y decía, pero ¿de qué está hablando este hombre? La muchacha murió, todos saben que está muerta. Miren, mis hermanos, no le tema usted a la burla. Hay gente que no quiere seguir a Jesús porque temen al que dirán. ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis compañeros de trabajo? ¿Qué van a decir de mí? No, yo todavía estoy muy joven. La gente tiene miedo al que dirán. Les digo desde ya, si se burlaron de Jesús, ¿qué quedará de nosotros? Va a haber gente que se va a burlar. Va a haber gente que te va a decir eso de ser cristiano es para los viejos. Yo sé, ¿le han escuchado eso? Eso es para los viejos que ya están a punto de morirse. Mire, yo no soy tan viejo. Acepté al Señor en mi adolescencia. Y es la mejor decisión que he podido tomar en mi vida. Bueno, esa y la segunda, la de casarme con mi esposa Evelyn, que nos está viendo desde la casa. Las dos mejores decisiones que he tomado en mi vida. Aceptar a Cristo, y de hecho fue a través de la iglesia que conocí a mi esposa. Así que gracias a que acepté a Cristo, conocí a la que hoy es mi esposa. Amén, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora les digo, hay gente que se va a burlar, mis hermanos, pero no le tema usted a la burla. Si usted cree en Jesús, va a haber un momento en que todas sus esperanzas, todo lo que hoy la gente se burla, de hecho, ya la gente está recapacitando con esta pandemia mundial. Muchos que antes se burlaban y que decían que los cristianos éramos medio locos porque decíamos que el fin del mundo se acercaba, como que han cambiado de parecer un tanto, ¿no es cierto? Como que ya no parecemos tan desquiciados como parecíamos antes. Se burlaban de él sabiendo que estaba muerta, verso 53. Ahora viene el verso 54 y noten lo que dice. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. ¡Wow! ¡Qué palabras! Muchacha, levántate. Verso 55. Entonces su espíritu volvió. ¿Y qué hizo ella? Se quedó un ratito sentada en la camisa. Ay, ese sueñito estaba tan bueno. Déjame 5 minutos más. Dice eso allí, ¿no? ¿Cuánto tiempo demoró ella en levantarse? Inmediatamente se levantó. Y él mandó a que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús le mandó a nadie que no dijesen lo que había sucedido. A mí esa parte, vamos de vuelta al versículo 54, si me hacen el favor. Mas él, tomándola de la mano. ¿Por qué la tomó de la mano? Jesús le pudo haber dicho, levántate, e igual se hubiese levantado. ¿Cierto o falso? ¿Por qué la tocó? ¿Por qué la tomó de la mano? Hermanos, yo no sé la respuesta a esa pregunta. Pero sí sé 2 cosas. Uno, que tocar a un muerto, a un cadáver, era también considerado como inmundo. Si usted tocaba un cadáver, usted estaba considerado inmundo. Pero dije ya, el Señor no le teme a nuestra inmundicia, porque Él es el que limpia nuestras vidas de inmundicia. Amén. Él es la solución a cualquier problema que yo tenga. ¿Okay?
Segundo, yo pienso que a Jesús le gustaba tocar a las personas porque había algo amoroso en ese toque. Era como decirle, como un padre le toca a un niño y le acaricia la mejilla o le toca el pelo. Había algo en el toque de Jesús porque Jesús tocó a mucha gente. Y Jesús quiere hoy tocar también tu vida. No importa cuál sea la condición que tengas. No importa cuál sea el sufrimiento que pases. No importa la tormenta que vivas o el tormento que estés viviendo. El Señor quiere tocar tu vida hoy. Amén. El Señor te toma de la mano y te dice, muchacha, levántate. De hecho, cuando vemos esta historia en el Evangelio según San Marcos, dice más. Marcos 5:41, no nos vamos a leer, pero dice que Jesús pronunció las palabras Talita Cumi, que quiere decir, niña, a ti te digo, levántate. Fíjense que Jesús fue específico, toma a la muchacha por la mano y le dice, niña, levántate. O muchacha, a ti te digo, levántate. Jesús resucitó, que sepamos, pudo haber resucitado más, pero que haya registro en los evangelios a 3 personas. Resucitó a la hija de Jairo, ¿no es cierto?, que llevaba algunas pocas horas de muerta. Resucitó a un joven en la aldea de Naín, el hijo de una viuda, que ya lo llevaban de camino al cementerio. Y dice la Biblia en Lucas que cuando lo resucita se le acerca al joven y le dice, joven, a ti te digo, levántate. Fíjense que a la muchacha le dice, muchacha, a ti te digo, levántate. Al joven de Naín le dice, joven, a ti te digo, levántate. Fue específico. No dijo levántate, dijo, a ti te digo, levántate. Finalmente a Lázaro, el otro que resucitó, llevaba ya varios días de muerto. Ya hedía. Y dice el Evangelio según San Juan que manda a quitar la piedra. Y Jesús entonces llama a Lázaro, pero lo llama por nombre. Le dice, Lázaro, ustedes saben la historia, ¿qué dice? Ven fuera. No dijo simplemente ven fuera, dijo Lázaro, ven fuera. A mí me llama la atención eso, porque él fue específico. A la joven la llamó específica. Al joven de Naín la llamó específica. A Lázaro lo llama por nombre. ¿Saben por qué? Pues no sé, pero yo tengo una idea. Porque si Jesús, por ejemplo, en el caso de Lázaro, llega a decir simplemente, ven fuera, todos los muertos que estaban en ese sepulcro se hubiesen levantado en ese mismo momento. ¿Cuántos dicen amén? Si ese joven que iba camino al cementerio, Jesús en vez de decir, joven, a ti te digo, levántate, le hubiese dicho, levántate, todos los muertos de aquel cementerio se hubiesen levantado. Porque al mandato de Jesús, todos se levantan. Porque la palabra de Jesús que creó el universo, porque la orden de Jesús es simple, es clara. Levántate. No te quedes más tirado en el suelo. No dejes que tu problema te mantenga oprimido. No dejes que tu problema te mantenga marginado como aquella mujer del flujo de sangre. No dejes que tu situación te mantenga tirado en el suelo. Yo quiero decirle hoy a cada uno de ustedes, a los niños y adolescentes acá presentes, niño, levántate en el nombre de Cristo Jesús. Joven, levántate en el nombre de Cristo Jesús. Si hay algo en ti que necesita ser resucitado, porque hay algo en ti, tal vez el gozo, la alegría, la esperanza, ha muerto, ha fallecido. Caballero, dama, joven que me escuchas aquí presente o en las redes sociales, yo te digo hoy, en el nombre de Cristo Jesús, levántate. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero hacerles una invitación a cada uno de ustedes. Hacerles una invitación simple y sencilla. Si ustedes hoy han escuchado y sienten que el Señor les está llamando para que haya un cambio en sus vidas, para que así como en la vida de aquella mujer hubo un cambio para mejor, para que así como en la vida de Jairo y su familia no fueron los mismos más desde aquel día. Si tú sientes que el Señor te llama hoy, en esta noche, yo te digo, hermano, hermana, amigo, amiga, levántate en el nombre de Cristo Jesús. Si es así, yo te invito a ponerte en pie para que tengamos una oración.
para que oremos, para que el Señor cambie lo que haya que cambiar en tu vida, para que el Señor transforme lo que necesite ser transformado, resucite aquello que haya de ser resucitado, el gozo, la esperanza o la fe que han decaído. Así que, así como están de pie, y si están viendo por las redes sociales, pueden ponernos allá en los comentarios: yo también quiero resucitar, yo también quiero levantarme en el nombre de Cristo Jesús. Escríbanos en los comentarios allá de Facebook, YouTube o cualquier otra plataforma que nos esté escuchando. Yo también quiero, en el nombre de Cristo Jesús, ser levantado para vida eterna, ser levantado para salvación. Oremos. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, te doy gracias por este grupo lindo de hermanos que se ha puesto de pie y por los cientos que tal vez nos escuchen a través de estos medios de Estéreo Adventista, de las diversas páginas de Facebook y YouTube que están retransmitiendo esta campaña. Que tu Espíritu Santo alcance a cada vida y a cada corazón que en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, quiere tocar por la fe el borde del manto de Cristo Jesús. Que así como aquella niña, nuestra vida resucite para vida eterna, oh Dios. Que si ha muerto el gozo, la fe, la esperanza, que hoy esas cosas sean vueltas a la vida en nuestros corazones. Te pido, Señor, por aquellos que puedan estar pasando por alguna tormenta, alguna dificultad en su vida, que tú intervengas y que tu voluntad perfecta sea hecha en sus vidas. Te pido también por aquellos que puedan estar pasando por algún tormento, alguna situación que ya lleva meses, años, quizás décadas, pero que no han perdido la fe, que aún tienen la esperanza de que en medio de su dolor, en medio de su situación, tú estás con ellos dándole la victoria, oh Dios. Amén. Bendice a cada corazón, bendice a cada familia, bendice a cada hogar, oh Dios. Danos su espíritu y tráenos de vuelta mañana para continuar escuchando tu palabra. Señor, permite que con corazón misionero compartamos lo que hoy hemos recibido, para que mañana muchos más en este lugar y muchos más aún a través de las redes sociales puedan llegar a escuchar el mensaje del precioso nombre de Cristo Jesús, en cuyo nombre pedimos todas estas cosas. Amén. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Esta fue nuestra noche de inicio, venciendo tormentas y tormentos. Muchísimas gracias a nuestro evangelista internacional, el doctor Saúl Rivera, por ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. A todos ustedes por su atención, muchas gracias. Estamos despedidos. La invitación queda para mañana, cuando estaremos de vuelta acá a las 8 p.m. dando continuidad a nuestra programación. Que Dios les bendiga. Buenas noches para todos.